Bueno, Marcos, ¿por qué estás grabando desde un coche? Os estoy grabando desde el coche porque ahora en el verano paso mucho tiempo conduciendo y escuchando podcast. ¿Y qué ocurre? Que cuando escucho algún podcast y me interesa capturar algún extracto de ese podcast, no puedo parar el coche y ponerme a tomar notas. Por tanto, necesitaba una app para capturar el extracto, ese minuto, justo antes y justo después de lo que yo quiero capturar mientras voy conduciendo. Y hace un año os hablé de dos herramientas que precisamente podían realizar esto. Una se llamaba Snipd y otra Momento. Pues bien, la que tenía más potencial, que era Snipd, no permitía podcast en español. Sin embargo, desde hace bien poquito, Daniel López, uno de los seguidores, me avisó que ya transcribe podcast a español. Y esa herramienta tenía mucho más potencial que la otra. Por tanto, ahora a continuación os voy a dejar el vídeo que grabé hace un año, ya solamente con el extracto de esa herramienta, Snipd, que ya os va a permitir capturar extractos de ese podcast que estáis escuchando, tanto cuando estáis conduciendo, como es mi caso, o cuando estáis corriendo, si lleváis auriculares de botón, con solo realizar doble clic en los botones. De hecho, cuando estáis conduciendo aquí en el volante, pulsando el botón de retroceder 2 veces, también capturáis el podcast, ese extracto del podcast. De hecho, ahora voy a dar la vuelta al móvil y lo vais a poder ver. Imaginad que yo voy conduciendo y voy escuchando este podcast. Pues bien, tanto pulsando aquí Create Snip, o sea, capturar extracto, yo capturaría X segundos atrás y X segundos delante, desde el momento en el tiempo, el momento temporal en que he pulsado el botón. Pero ya no solo pulsando desde aquí, sino también desde aquí, haciendo el doble clic aquí, capturo ese extracto del podcast, tanto un poco antes como un poco después. Y la inteligencia artificial, además, me permite capturar justo la parte interesante, tanto antes o después, desde que he pulsado ese botón. Ya os dejo con el extracto del vídeo que grabé hace un año, que aplica absolutamente todo hoy en día. Pero ahora recordad que también se puede en español. ¿Te imaginas que estás corriendo ahí tranquilamente al atardecer, escuchando tu podcast favorito y de repente dicen algo interesante que quieres anotar? Te paras para apuntarlo, pero empiezas a ver notificaciones. Te despistas y acabas viendo vídeos de la boda de tu prima. Bueno, pues que sepas que hay mejores formas de tomar notas de un podcast, como por ejemplo realizar 3 pulsaciones sobre estos auriculares de botonera que llevo puestos. Realizas 3 pulsaciones y en ese momento del audio que estuvieras escuchando capturas X minutos antes y X minutos después, que eso lo puedes configurar. Y todo eso queda guardado. Solamente el extracto justo cuando realiza las 3 pulsaciones. La primera herramienta se llama Snipd. Esta herramienta tanto está para el sistema operativo Apple como el de Android. Si queréis buscar cualquier podcast, como siempre, le dais aquí a la lupa y buscáis. Lo primero que tenéis que hacer en esta herramienta es configurarla. Entonces vais aquí, Account. Y aquí en Smart Snipping, aquí arriba en la primera opción, Snip Chapter Instead, le podéis decir que capture el capítulo entero. Yo prefiero que capture solamente los extractos cuando haga las 3 pulsaciones que a mí me interesan. Entonces le puedo decir que el snip dure 80 segundos o 60 segundos, o sea, 1 minuto. Y luego aquí abajo, en la desviación máxima, es cuánto antes y después, desde que yo pulse, cuánto va a capturar. Entonces lo dejo en 40 segundos. Ahora os preguntaréis, ya, pero 40 por 2 es 80. Si yo cojo desde que doy tus pulsaciones 40 antes y 40 después, no. Esto usa inteligencia artificial y va a intentar capturarte la pieza de información concreta, pero te va a intentar capturar la idea que estaba hablando en ese podcast. Por eso con 60 segundos dice, alrededor del minuto intenta capturarme la idea de la que estaba hablando. La segunda opción, Snip with your headphones, la pulsas. Aquí veis que pone Previous Actions, que suele ser el de la izquierda, y Next Action, el de la derecha. Aquí vamos a configurar con cuál de los dos vamos a poder capturar con 3 pulsaciones. Yo con cualquiera de ellos lo tengo configurado para que me capture el podcast, porque a veces me interesa capturar con la derecha o a veces con la izquierda. Y esto, aunque esté configurado en Next Action, el Take Snip, esto no significa que solamente tocando una pulsación, la de Next, vamos a capturarla. No, tiene que ser 3 pulsaciones seguidas. La segunda opción que tenemos que configurar aquí es Export Sync. Entonces, tenemos 2 formas de configurarlo. Podemos configurarlo directamente con Notion. Si clicáis aquí en Notion Integration, directamente tendréis que conectarlo con vuestra cuenta de Notion. Esto directamente se va a conectar con vuestra aplicación de Notion y en una de las tablas os va a dejar todos los extractos de podcast que vayáis capturando. Pero yo, como no uso Notion como mi cerebro digital,
sino que uso Obsidian, vosotros, tanto si usáis Obsidian, Logseq, ROM Research o cualquier otra herramienta que acepte Redwise, por si no lo sabéis, Redwise es capaz de integrar herramientas de captura con vuestras herramientas de notas digitales. Yo en este caso tengo Redwise. Tenéis que habilitar Enable Redwise Integration y luego tenéis que capturar el token, la clave pública de vuestra cuenta de Redwise. La pegáis ahí, yo no la estoy mostrando por motivos de privacidad, y luego aquí os dice qué queréis que incluya en ese extracto. Pues yo incluyo el resumen del podcast y a su vez la transcripción. Incluso le puedo decir ya que me sincronice los snips, extractos, ahora. Esto no lo voy a hacer. Vuelvo atrás. Y luego fijaros, luego podríais incluso exportar a Obsidian. O sea, si vosotros no queréis usar Redwise, porque Redwise te permite que directamente los extractos que realicéis vayan a vuestra herramienta digital, vosotros manualmente, si no queréis invertir en la herramienta de Redwise, manualmente podríais exportar a Obsidian, a Logseq, a Bear o incluso a un formato Markdown. Que sepáis que Markdown es un formato de texto plano compatible con muchas herramientas de toma de notas. Por tanto, si no queréis invertir en Redwise, tenéis distintas opciones para sincronizar vuestros extractos con herramientas. En el resto de configuraciones no vamos a entrar porque son las típicas de cualquier reproductor de podcast. Por tanto, ya directamente vamos a los podcasts. Voy a coger este y vamos a empezar a escuchar este podcast. Entonces yo le doy al play. No lo estáis oyendo, pero yo ahora haría 3 pulsaciones aquí y suena un pitidito. Ese pitidito significa que ya he realizado un primer snip. Puedo realizarlo también manualmente pulsando aquí, con pulsación. Y ya me indica que lo ha grabado. Yo aquí podría realizar otra vez 3 pulsaciones y lo capturo. Escucho un pitidito y quiere decir que ha quedado capturado. Por tanto, ahora lo pauso y yo aquí en Save puedo ir aquí y aquí tengo los 3 extractos snips que he capturado. Fijaros que en cada uno de ellos yo podría exportar cada uno de forma individual. Yo podría ir aquí, pulsar Obsidian y aquí nada más entrar me dice dónde dejo lo que acabo de capturar. Yo tengo una nota que se llama Captura Podcast, que ya lo he usado previamente, por eso ya me la ofrece por defecto. Entonces yo pulso aquí, entonces yo lo que acabo de capturar me lo deja al final de mi nota que se llama Captura de Podcast. Pero ahora vamos a ver un extracto en concreto. Si yo pulso aquí, me dice el resumen, este sería el resumen del podcast, pero yo luego puedo tener la transcripción de justo lo que yo he escuchado desde que yo he realizado las 3 pulsaciones. Más o menos 40 segundos antes y 40 segundos después, me coge el fragmento de texto que encaja con la idea y me realiza la transcripción. O sea, aparte de tenerlo en audio, si quiero, lo tendré también transcrito, o sea, en un texto en inglés. Esto me ayuda muchísimo porque esto ya lo puedo integrar en mi herramienta de toma de notas, donde yo lo que quiero es texto. ¿Por qué? Porque yo en este texto ya puedo tomar notas, incluir enlaces. Y además, esta es la gran ventaja de esta herramienta, por eso la quería también mostrar, es que este SnipD trabaja con Whisper. Whisper es el mejor algoritmo de inteligencia artificial de reconocimiento de audio. De hecho, yo he probado a usar Whisper multiplicando por 3, algo que es casi imposible de entender lo que está diciendo, y Whisper ha reconocido perfectamente absolutamente todas las palabras, incluso a una velocidad de por 3. Por tanto, esta herramienta SnipD creo que tiene una mayor proyección a largo plazo porque se está apoyando en uno de los mejores algoritmos de reconocimiento del lenguaje. Pues bien, todos estos extractos, o bien puedo exportarlos yo manualmente a Obsidian o Logseq o la herramienta de toma de notas que sea, o sea, yo posteriormente cuando he terminado de correr o cuando he terminado de escuchar el podcast, en un bloque de tipo concreto yo podría exportar todo esto manualmente. O si uso Redwise, sin yo realizar nada, ya todo lo que estoy capturando, Redwise se está encargando de echármelo a mi cerebro digital, a mi herramienta de toma de notas, la que yo haya sincronizado con Redwise. Y eso lo vamos a ver ahora a continuación. Por tanto, vamos dentro de mi Obsidian. Bueno, pues en este caso estamos dentro de Obsidian, que es la herramienta que yo uso como cerebro digital. Pero en vuestro caso ya os digo que puede ser cualquier otra herramienta. Esta nota que estáis viendo es precisamente donde estaba realizando la exportación manual de los extractos. O sea, si no queréis suscribiros
al plan de pago de Redwise, que es una herramienta de pago, podéis realizar la exportación de cada extracto de forma manual, depositándola en una nota de vuestra herramienta. Este sería un primer extracto del podcast de Marcos Vázquez, el de Fitness Revolucionario. Entonces me captura más o menos lo que yo he configurado desde que le realizo las pulsaciones unos segundos antes y unos segundos después, con una desviación de 40 segundos. Este era uno de ellos. Como ves, aquí tengo otro. En este caso este venía de SnipD. Este extracto de aquí, el de cómo nos afecta el estrés físicamente, es otro podcast y otro que sigo, que es el de Molo Cebrián, de Entiende tu mente. Como veis, ya esto, tanto esta imagen como estas propiedades, como incluso esto, las notas que yo he ido tomando, esto me lo hace Redwise. Por eso Redwise me ahorra mucho trabajo, porque incluso me deja ya el audio. O sea, está muy bien que hablemos de esto, pero si te está pasando algo... Como lo estáis viendo. Entonces tendré aquí las propiedades, tengo aquí el audio, y estas propiedades de los podcasts las puedo configurar. ¿Por qué me puede interesar configurarlas? Porque luego puedo realizar consultas para elegir los extractos de podcast que a mí me interesen, en función del autor, en función del título, en función de la temática. Y yo también en Redwise podría añadir el día de mañana otras propiedades que a mí me interese también guardar. En el caso de este podcast, aquí sí que me guarda el resumen del podcast y la transcripción, como estáis viendo. Incluso me distingue los distintos interlocutores que había en el podcast. Bueno, esto en cuanto respecta a la exportación manual. Si usáis Redwise, todos los extractos os lo mete automáticamente aquí en esta carpeta. Estas carpetas que estáis viendo aquí corresponden a Redwise. Tanto de artículos, si yo navego por la web puedo capturar con Redwise, libros, si leo con el Kindle, y dentro de esta carpeta, que es la que nos ocupa, que es la de podcast, aquí me va dejando los distintos extractos que yo he ido capturando, realizando pulsaciones, o manualmente, si tengo el móvil delante, pulsando en capturar extracto. Entonces, por ejemplo, en este caso, estáis viendo, ya me deja, esto me lo hace Redwise de forma automáticamente, me crea ya unas propiedades para yo luego poder realizar consultas y filtrar los extractos que me interesen, como la transcripción en español de justo el extracto que he capturado. Entonces ya ni tan siquiera lo necesito ya en audio, sino que lo tengo ya transcrito. Incluso aquí ya podría crear mis notas y mis enlaces a otras notas. Entonces aquí la diferencia es que gracias a Redwise, yo desde el momento en que capturo, yo no me despreocupo, ya directamente me iré a mi herramienta de notas y aquí me aparecerán los extractos que he capturado. Y en esta, una vez que los he capturado, tengo que ir vía móvil a mi aplicación, bien sea Momento FM o SnipD, y manualmente exportarlos a mi nota, donde centralice todos los extractos de podcast, para luego tener que procesarlos. Aquí una cosa muy importante y donde todos hemos fallado es que no nos tenemos que quedar solo en la captura de los podcasts, sino que también tenemos que procesar esta información. La tenemos que procesar con nuestras palabras, llevarla a nuestra semántica, llevarla a nuestro terreno, deconstruir la información externa y volver a construirla, pero con nuestras analogías, nuestros patrones, para ligarla a nuestros conocimientos previos. Eso es procesar información y aprenderla. De otra forma, lo único que hacemos es tener un museo de trofeos de piezas capturadas. Y eso no es lo que hay que hacer con la información capturada. La tenemos que procesar. Y para eso nos vienen muy bien herramientas como Redwise y esta que os acabo de mencionar para capturar podcasts y que no os ahorren trabajo en el proceso de exportar extractos o tomar notas en libretas de espiral. Si os quedáis solo en un museo de trofeos capturados, os estáis engañando a vosotros mismos. Y esto que estáis viendo es Notion. Si en vez de usar Redwise tenéis una cuenta de Notion, directamente todos vuestros extractos que vais capturando os aparecerán en la tabla que hayáis configurado. Yo en mi caso, cuando me pregunta desde las anteriores aplicaciones cómo conectarla con Notion, únicamente le doy acceso a una página, que es esta, Podcast Tabla de Extractos. Y en esa página he creado una tabla, esta, que tiene el mismo nombre, Podcast Extractos Momentos. Yo únicamente le doy permiso a esta página y a esta tabla, a esta base de datos. Entonces, como estáis viendo, yo voy aquí a este extracto, le digo abrir y aquí tengo la transcripción. Entonces yo aquí podría añadir propiedades, al igual que hemos visto antes en Redwise, también para luego aquí hacer filtros en la propia tabla de Notion. Yo aquí le podría añadir qué tipo de temática es la del podcast, qué tipo es el autor del podcast o distintas etiquetas que me permitan luego filtrar los podcasts o los extractos que a mí me interesen. Esto es en lo que respecta a Notion. Os recomiendo que en vez de estar exportando manualmente cada extracto que os interese a vuestra herramienta de toma de notas, yo por ejemplo uso Redwise. Por tanto, si os interesa, aquí debajo en la descripción os dejaré un enlace donde podéis acceder a Redwise durante 60 días de forma gratuita para probarlo. Si no sabéis qué es Redwise,
Redwise es como el Zapier. Zapier es una herramienta que te permite sincronizar dos herramientas entre sí. Pues Redwise hace lo mismo con herramientas dirigidas a toma de notas. Redwise es la que te permite integrar herramientas de captura con tu herramienta de toma de notas. Es como el Zapier de las herramientas de toma de notas. Y es una herramienta que cada vez se sincroniza más con otros dispositivos de captura y se está convirtiendo en la herramienta pegamento para enlazar todas esas herramientas de captura con nuestra herramienta central de cerebro digital, con ese Obsidian, ese Logseq, ese Notion o la herramienta que sea. Recordaros que esta aplicación tiene una versión gratuita que te permite capturar 2 episodios de podcast a la semana totalmente gratis, ¿vale? Pero si queréis capturar o necesitáis capturar más de 2 podcasts a la semana, o sea que consumís muchos podcasts, ya tenéis que pasaros a la versión de pago, que son 72 euros al año en la fecha en la que grabo este vídeo. Pero la versión gratuita es muy generosa, porque por ejemplo yo no consumo más de 2 episodios de podcast a la semana. También aprovecho para recordaros que desde el coche también podéis capturar notas de voz. Recordad que también os dejé un vídeo, que os dejaré por aquí abajo en la descripción, donde gracias a otra herramienta también podéis capturar notas de voz mientras conducís. Bueno, y ahora ya no tenéis excusa para capturar notas mientras estáis conduciendo. Eso es todo. Chao, chao.